Shalom, amados hermanos que nos siguen en el grupo Kabbalah Yeshua, los diferentes grupos de Messenger y WhatsApp. Los saludo este día martes 2 de julio, el 29 de Shiva. Hoy es la luna nueva, es Rosh Kodesh, es cabeza de mes, es el inicio del mes y lo indica la luna nueva. Esta luna invisible que no se ve, claro que no se ve en el cielo, está oculta completamente a la luz del sol. Y aquí comienza el mes, por eso se llama Rosh Kodesh, cabeza de mes. Bien, quería compartirles una información con algunas preguntas que me han hecho, sobre todo las que tienen que ver con conceptos muy interesantes, muy importantes. Uno de ellos es el concepto de la muerte, que es lo que no se hace. Y el video anterior habíamos hablado acerca de la palabra halal, que crea un espacio vacío. Entonces en nuestro cuerpo ocurre un halal, un vacío cuando sale el alma. Bien, este halal representa a un exilio, ¿sí? Esa es la metáfora de la palabra exilio, es la metáfora de la salida de Egipto, en Egipto, perdón. Cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, hubo un exilio de su tierra, es decir, de su cuerpo. Hubo un halal, quedó ausente de la luz. Entonces, bueno, esta es una metáfora para describir que en algún lugar hubo luz y después quedó vacío. Se llama halal. Este espacio vacío lo estuvimos explicando no solamente de manera metafórica en nuestro cuerpo. Cuando una persona fallece, sale el alma, ocurre un halal, es un vacío. También ese vacío representado por el óvulo en la mujer recibe luz con un esperma que le da vida. Entonces ese recipiente vacío recibió luz y crea vida. Es exactamente el mismo vacío que explicaba en la clase anterior, con un círculo en donde ese espacio vacío representa igual a un óvulo, pero de manera cósmica o universal. Entonces Dios envía un rayo de luz que fecunda la tierra, la nutre de espiritualidad, ¿sí? Entonces esta luz viene siendo el agua de la Torá, el rocío que viene del cielo. Esa es la luz. Y vemos entonces cómo se van entrelazando los conceptos. Pero surgen algunas preguntas. Por ejemplo, me preguntaba cómo es posible hacer algo por las personas que ya murieron, si ya partieron, y si están muertos, nosotros qué podemos hacer por ellas. Bien, hay un seguimiento de este asunto en palabras de Mashiach, Yeshua, quien, por cierto, allí en un evangelio, Lucas 22, 19, cuando él parte el pan y participa a sus discípulos del vino, les dice: sigan haciendo esto en memoria de mí. Es decir, una vez que él partió, se les ordena a los discípulos a seguir haciendo esto en memoria de él. Es un tipo de muerte la que él experimentó, es cierto, una muerte física, pero también enseñó a mantener un recuerdo vivo, una acción viva con la celebración de Pesaj. Le llaman la institución de la Cena del Señor. En realidad no se estaba instituyendo nada, estaba él dándole seguimiento a la Torá, estaba cumpliendo la Torá. Ya se hizo durante, en ese tiempo eran que unos 1000 y tantos años, ahora se va a hacer en memoria de mí.
Pero recuerden que él dijo, yo vine a cumplir la Torah. Él es la continuación de la celebración de Pesaj, ¿sí? La fiesta de Pesaj, que representa entonces la salida de Egipto, ¿sí? Ahora somos sacados de Egipto y entramos en una dimensión espiritual. Un espacio vacío recibe y otorga vida. Eso es como la mujer. Su vientre es un espacio vacío que recibe y crea vida. Lo vemos cómo funciona de manera literal en un cuerpo biológico como el de la mujer y el del hombre, y también funciona a nivel cósmico en la creación de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Está hablando ya de dos dimensiones, un mundo espiritual y uno físico. Entonces, esto, amados, ocurre de manera espiritual, que no podemos ver, pero también ocurre, digamos, en este tiempo que estamos hoy empezando el Rosh Chodesh. Si se da cuenta, la luna es invisible y únicamente lo que se pudiera observar en el cielo, si es que se observa, es un círculo oscuro. Es la luna que está siendo ocultada por el sol, por la tierra, por el sol. No hay luz, pues. Vemos un círculo oscuro. Es el inicio de un mes. Entonces representa al exilio, a un halal, a un vacío. ¿Sí? Vuelvo a escribir la palabra halal, que es un vacío y que también es un exilio. Entonces se da cuenta que hay una ausencia de luz. Cuando comienza el ciclo, sale una pestañita aquí en la luna que representa entonces la luna creciente. Empieza a crecer, se llena. Una vez que se llena de luz, ha ocurrido lo que ocurre cuando un óvulo es fecundado. Cuando un óvulo es fecundado, comienza la vida, empieza la multiplicación de células de manera binaria, se empiezan a multiplicar y comienza este proceso milagroso de la vida. Bien, entonces en la luna, ese espacio vacío, oscuro, se empieza a llenar de luz. ¿Y qué crea? Ya hemos dicho, ya hemos explicado que la luna es un astro, pertenece al sistema astral. Entonces hay una influencia sobre el mundo, pero ¿es buena o es mala? Porque va a haber un eclipse completo y se habla mucho de esto, ¿va a ser bueno o va a ser malo? Bien, por eso en el capítulo 12 del Apocalipsis habla de una mujer que sus pies están sobre la luna. Tiene muchos otros símbolos, pero en realidad lo que está diciendo es que es el pueblo de Israel. Israel no solamente es un lugar en el Medio Oriente, una zona geográfica determinada. Israel es el consciente colectivo de la humanidad, de todos aquellos que se identifiquen con los preceptos de la Torá, con las celebraciones de la Torá, con las fiestas, con las convocaciones sagradas. Una vez que usted se identifica en su alma y dice, yo quiero estar en el ayuno de Yom Kippur, usted se está identificando con esta identidad espiritual llamada Israel. Israel es un estado de conciencia, ya lo he explicado con el árbol de la vida, ya lo he explicado también porque es un estado de conciencia, pues son todos los patriarcas, ¿sí? Este estado de conciencia entonces es el mundo en forma de ser humano, aquellos que tienen una afinidad. Entonces, si hay una conversión al judaísmo, la única manera de explicarla es una elevación, un cambio de frecuencia de mi alma gentil, goyim, ¿sí? A un estado de vibración de alma como el del pueblo de Israel, que es un estado de conciencia. Ya lo he explicado por qué, porque Jacob
pasa de ser talón a ser cabeza. Es un salto cuántico. Cambia su manera de pensar a un nivel elevado que es su mente, y se le cambia el nombre desde ese momento de Jacob a Israel. Es un cambio en el estado de conciencia, amados. No se confunda. Todo esto nos lleva a poder explicar y entender por qué Yahshua el Mesías, dijo: sigan haciendo esto en memoria de mí. Les conviene que yo me vaya, es decir, que haya un exilio de mi presencia, que haya un halal de mi presencia, que salga yo de este mundo para que pueda venir la luz del Creador. Esto quiere decir entonces y definitivamente que su segunda venida es un estado de conciencia, es la lluvia de la Torá, es el rocío del cielo que llega al mundo en la tierra, como dijimos en el video pasado, en la tierra que somos nosotros y en la semilla que Él depositó con anterioridad dentro de nosotros. Entonces vemos cómo de manera hermosa nos está empezando a enseñar algo la historia. No está nunca separado, no existe Antiguo o Nuevo Testamento. Usted tiene que poner en su mente que es una hilación de pensamiento de manera correcta, perfecta, porque es una hilación, ¿sí?, del tiempo y de conceptos y de sabiduría que proviene del cielo. No es algo que nosotros estamos creando o inventando o tratando de atar cabos o conectarlo o relacionarlo o fusionarlo. Es algo que viene del cielo y se va cumpliendo y se va entrelazando de manera perfecta y de manera hermosa. Solamente el Creador puede hacer esto, no mi mente, no es lo que yo creo. Así que no me crea a mí, pero entonces tendrá que buscar, tendrá que investigar. Yo le ruego al Creador, le ruego a Shem, que no me permita hablar cosas que no edifican, que no me permita enseñar algo incorrecto, que jamás me permita enseñar algo que yo creo, que siento, que pienso que debe de ser así. Todo lo investigo con las fuentes del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos algo por los muertos, lo hacemos en medida que la Torá nos ha enseñado. Estoy hablando del Kiddush. Hay un Kiddush de Shabbat, ¿sí?, pero hay un Kiddush de duelo. Hay un Kiddush de duelo por las personas que han fallecido. Pero por lo regular lo hace, en el caso de que sea el padre, pues lo hace la mamá, o al inverso. En caso de que sea la mamá, es el padre el que hace el Kiddush durante 11 meses, es decir, un año. Aquellos que han estado en alguna religión les viene a la mente lo que le llaman el cabo de año. Algún año le hacen cierta ceremonia, etc. Bueno, ellos hacen este rezo durante un año. ¿Para qué? Para elevar el alma de aquella persona que falleció. Aquí viene la parte que tenemos que entender muy claramente. Cuando nosotros decimos que elevamos el alma de alguna persona que falleció, únicamente estamos cumpliendo nuestra función espiritual para aquellos que partieron sin Torah, sin Shabbat, con un exilio en su vida, en su corazón, de la presencia de Dios, sin esa luz dentro de ellos. Y si la tuvieron, mejor. Cuando Él dijo: sigan haciendo esto en memoria de mí, lo estábamos haciendo por alguien que metafóricamente había muerto, ¿sí? De manera simbólica había muerto. Eso es lo que representa el sigan haciendo en memoria de mí. El espíritu está vivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer algo por aquellos que partieron? Dice la Torá que los muertos
no ve, no escucha en el mundo físico. Pero voy a leerles lo que dice una parte del Kadish, ¿sí? Se puede hacer por un pariente cercano, como ya dije. Dice, pero muchos están intrigados con esta plegaria que se dice por todos aquellos fallecidos, y no hace mención de la muerte de la persona que falleció, sino que es una exaltación del mismo Creador. El Kadish habla de la grandeza de Dios. Es una afirmación del poder de Dios, de su manifestación. El Kadish es una exaltación, una afirmación, ¿sí? Y habla de la grandeza del Todopoderoso. Pero mire lo que dice el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es un código legal judío, es un libro como el Talmud, como el Midrash. El Shulchan Aruch dice y explica que los padres o los hijos o el esposo o la esposa hacen el Kadish por la persona que falleció, para elevar su alma, ¿sí? Y lo que están haciendo es ponerle la intención de todo su ser en la exaltación del poder de Dios, porque a través de ellos hay un mérito. Ese mérito alcanza a las personas que fallecieron en su alma. ¿Y esto cómo lo podemos entender? ¿Dónde lo dice la Escritura? Mire, dice la Biblia de manera literal que la maldad del hombre es alcanzada hasta la 4ª generación, ¿cierto? Entonces también dice que la bendición de Dios, la bendición del Creador nos alcanza hasta por 1000 generaciones. Si yo ya estoy muerto, ¿cómo es que mis generaciones van a recibir algo a través de mí? Nosotros somos esencia divina. Somos una partícula del Adán Kadmon. El Adán Kadmon fue Adán en el mundo espiritual, en ese mundo elevado, eterno, de conciencia perfecta, el Olam Abba. Y el Adán Arishon es el que está en el mundo físico, es decir, el que fue y que tuvo un cuerpo físico. Nosotros fuimos parte de eso. Es más, de hecho, somos parte de eso. Las almas de todos los seres humanos ya juntas forman el cuerpo de Adán Kadmon, del Adán celestial. Obviamente, si usted ve en el mundo que hay caos, que hay desastre y todo tipo de defectos, es porque es el cuerpo de Adán Kadmon espiritual caído en este mundo. Estamos en el proceso de la conversión, de la transformación, de la elevación, como lo he explicado. Vamos hacia arriba nuevamente, hacia el mundo espiritual, pero tiene que ser de manera colectiva toda la humanidad para llegar a ser como el Mesías que vino hace 2000 años. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si de entrada el mundo tuviera el carácter, la personalidad, el trato, el corazón de Yeshua, mire que sería un mundo ya mesiánico. Ahora imagínese que cada una de esas personas en el mundo que actúan como un Yeshua en el mundo, hacen milagros como Él los hacía. El mundo comienza a ser hermoso, perfecto, bello y completo. Entonces, cuando hacemos el Kiddush por una persona que falleció, únicamente estamos cumpliendo esta parte de la bendición del Creador. ¿Cómo es mi intención? La intención de mi alma y de mi corazón de hacer algo, de hacer una verajá, de hacer una sedaká, una caridad por la gente necesitada, y todo lo bueno que yo pueda ingresar a este mundo va a alcanzar a mis generaciones postreras.
a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, hasta la generación número 1000. ¿Por qué hasta la 1000? Porque después va a ser hasta las 10.000 y después hasta elevado a la millonésima. Porque su alma es una partícula de Dios, es el seguimiento de Dios en la tierra. Tiene que entender esto, porque ha considerado equivocado o negativo hasta como que no se debe hacer un kiddush, digamos, no se puede hacer algo por los muertos y dicen que es contraproducente. Bueno, la palabra del Eterno es fiel y verdadera. Hay bendición hasta la generación 1000. Y aquellos que no les parece buena idea, lo único que están haciendo es ponerle límites a su Mesías dentro de ellos. Lo están limitando como lo ha limitado la religión. La religión ha limitado a Yahshua, Mashiach, dentro de cada ser humano. Lo ha limitado, lo ha acortado, lo ha hecho gesticular hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Quieren que del cielo venga la salvación. Quieren que del cielo venga la varita mágica y cambie el mundo. Quieren que del cielo ocurra la belleza y la perfección en este mundo, que cambie a cada ser humano malo o lo mande al infierno. Esto no va a ocurrir. Las energías negativas no están hechas para que nosotros las destruyamos o las reprendamos. Estas energías negativas, desde su parte más baja y en la medida que sea posible, tienen que ser invertidas. Tienen que ser invertidas. Es una polaridad negativa que tiene que ser invertida a polaridad positiva. En este punto voy a explicar algo también sobre si Dios creó al diablo, si Dios creó a las entidades negativas o todo aquello que es malo. Porque bueno, si Dios creó todo, entonces ¿por qué creó cosas malas? ¿Por qué creó al diablo? ¿Por qué creó a estas entidades negativas? Pues bien, cuando usted lee la Biblia de manera literal, ni el diablo, ni una mujer, ni un espíritu femenino, ¿sí? Voy a mencionar el nombre de manera pedagógica y por una ocasión nada más. Dios no creó a Lilith, la madre de los demonios con el cual tuvo relaciones Adán. No sabemos qué relaciones. No solamente tienen que ser biológicas, físicas o sexuales. Hay otro tipo de relaciones, interactuar mentalmente, emocionalmente, qué sé yo. Miren, en ninguno de los casos Dios ha creado entidades negativas. Cuando en la creación del Eterno vamos a poner aquí, que aquí está Dios, crea lo que crea, tiene un rango, ¿sí? Tiene niveles, desde los ángeles o malak más altos, ¿sí? De una espiritualidad elevadísima, de una vibración altísima, estos se van degradando, pero no los ángeles, se van transformando, ¿sí? Va viendo reinos, por eso tenemos Bereshit en 7 días, ¿sí? Porque son grados de creación, son escalones de creación, es una gráfica. Así como el Eterno creó, digamos, él es el dueño, el gerente, el subgerente, y después el encargado de otro encargado, el personal, ¿sí? Después los de limpieza, y después los que lavan los baños, y después el que barre la calle. Estos niveles, ¿sí? Son exactamente los mismos en toda la creación. Toda la creación es niveles. Estos niveles también son información. Se conectan unos con otros a través de información. También son ángeles, también son esencias, también son letras hebreas,
también son energías, son ángeles, todo está conectado. Entonces Dios no hizo nada malo. Cuando un ángel o un malak o una entidad espiritual está en un nivel y tiene una voluntad propia, tiene una sabiduría propia, tiene un libre albedrío, por decirlo así, y dice: yo ya no quiero estar en este nivel, sino que quiero estar en este otro, en el que sigue. O en el caso de Adán, que estaba en la presencia de Dios y quiso tener un cuerpo y estar en el mundo. Esa es la caída. Dios no creó a un Adán imperfecto o diabólico o demoníaco. Efectivamente, no fue así. Creó una entidad espiritual inteligente, con un libre albedrío, con una conciencia de sí mismo y el deseo de estar en otro lugar que no le correspondía, en donde no fue creado, lo llevó exactamente a ese lugar, pero con consecuencias de adquirir todo lo negativo que había en estos reinos hacia abajo. Todas las energías débiles, la baja vibración, el exilio, la ausencia de la presencia de Dios, por lo menos de una manera espiritual alta en donde él estaba. Aquí era muy baja en el mundo, por eso le llaman, el mismo Yahshua le llama un mundo de tinieblas y le llama al Hasatán el príncipe de este mundo espiritual de baja vibración, es decir, energías oscuras. Entonces tampoco hizo a esta entidad femenina, ella a sí mismo se hizo. ¿Quién era el Hasatán? Un lucero de una altísima vibración, de una belleza, era el sello de la belleza, de la hermosura. Imagínense cómo lo describe: hermoso, perfecto, era muy, muy, muy bello, muy grande. Y que dice: yo quiero estar ahí, yo subiré. Él anhela algo en su corazón, como no está o no estaba, por lo menos no sabemos si era el propósito de Dios elevarle a otra cosa, pero él la deseó sin antes haberla ganado, sin haber pasado por este propósito. Por ejemplo, a un muchacho de 15 años no le puede poner usted un Mustang, un Ferrari, como regalo de 15 años, porque lo más seguro es que se mate. No mide la velocidad, no tiene conciencia, no está capacitado. Pero si él tiene 20 o pasa de 20 años o ya es una persona madura y es adulto y es consciente, puedes tener el carro que quiera, porque ha adquirido la responsabilidad que es conducir un automóvil. Entonces no sabemos si el Hasatán había sido creado para ser un Mashiach o alguna otra cosa en la creación de Dios más exaltada, más elevada, pero él lo deseó. En ese momento que se sale de ese orden en el que fue creado, explota, ¿sí? Crea la propia explosión de su cuerpo físico como estrella, es decir, explosionó, provocó su propia muerte. Eso es lo que provoca el ser humano dentro de él, con la maldad. Se está suicidando a sí mismo, está matándose a sí mismo de manera espiritual, provocando su muerte espiritual. Entonces el Hasatán lo que hace es arrojado también a una dimensión inferior después de haber estado exaltado. Y entonces espero que esto responda a esa pregunta: ¿por qué Dios creó cosas malas? No creo nada malo. Dios es perfectamente, absolutamente perfecto y bello. Todo se crea a sí mismo. Nos da tanta inteligencia, nos da tanta libertad, que nosotros decidimos echarlo a perder. Así de que espero que haya respondido esto. Dios no crea nada malo. La voluntad y la conciencia y la inteligencia de cada entidad espiritual, física o el tipo de forma que tenga en la creación le da la capacidad de mantenerse donde Dios lo creó o ir a un mundo inferior. ¿Sí? Rompe sus propias reglas. Bien, hemos dicho también entonces que Adán estuvo
en la presencia de Dios como una entidad, como una entidad espiritual elevada. Es a lo que llamamos el Adán, con K, el Adán Kadmon, el Adán espiritual. Y acá tenemos al Adán Aishon, el que pertenece al mundo, es decir, donde el que tenía como esposa a Eva, ¿sí? El que tuvo como esposa a Eva. Crea un halal, un vacío, igualmente que le ocurrió al Hasatán. ¿Por qué cree que le pasó lo mismo a Adán? Es una explosión de un alma gigantesca y hermosa. Porque fue engañado por el Hasatán en su parte, en su hemisferio izquierdo espiritual, que representa a Eva. Es un nivel de conciencia, Eva, en este mundo espiritual. Aquí es una mujer sacada de su costilla, aquí es un estado de conciencia en su inteligencia. Eva es el hemisferio izquierdo espiritual del Adán Kadmon celestial. Espero que me entiendan. Cuando llega el Hasatán, que es llamada la serpiente antigua, y dice el dicho mexicano que el diablo es más diablo por viejo que por sabio, es decir, muy, muy antiguo. Entonces, por ser más mañoso, más inteligente y todo lo que usted quiera, engaña a la parte izquierda del hemisferio de Adán Kadmon y provoca lo que él se provocó a sí mismo, una explosión de su propio ser. El alma de Adán es explosionada, eso es ser expulsado del jardín del Edén. Espero que me entienda este concepto. Cuando dice que fue arrojado del jardín del Edén por Dios, dice por Dios porque ahí ya no se permite nada malo. ¿Sí? No se permite, no cabe nada malo en la presencia de Dios. Entonces, cuando ocurre algo malo, así mismo se es expulsado, se es echado. ¿Qué ocurre? Ocurre el Big Bang, la explosión del alma de Adán, y viene a caer en forma de partículas en el mundo. Miles, dice el Midrash, por cierto, que fueron 600,000 almas. El alma de Adán Kadmon explotó y se convirtió, explotó, no encuentro la palabra, ¿sí? Se esparció y en 600,000 almas, eso dice el Midrash. Eso quiere decir que cada una de esas almas se puede abrir como una semilla, dando origen a más, ¿sí? Esto lo podemos entender, se ramifica, por decirlo así. Y nosotros somos eso, partículas del alma de Adán. Ya me entendió ahora por qué digo que Adán tenía un cuerpo. Todas las almas juntas de la humanidad, de las almas de los seres humanos, forman el cuerpo de un Adán. Por eso usted ve la maldad. Porque es Adán en la tierra caído, con toda la naturaleza, ¿sí?, de esos rangos inferiores adquiridos. Se convirtió en receptor. Quisiste estar en el mundo. También hay vibraciones bajas. Está sujeto al espacio-tiempo, a los días, a las horas, a los minutos, a la influencia astral que provocó el Hasatán. Vemos entonces cómo cuando dice un evangelio que somos cuerpo, que somos un mismo cuerpo, está hablando de que estamos pasando a ser, por medio de nuestra conciencia, nuevamente un cuerpo celestial, un cuerpo de luz. Cuando Yahshua partió, dijo: si el Hijo del Hombre es levantado, a todos los atraeré hacia mí. ¿Qué nos estaba diciendo? Que vamos a formar un cuerpo espiritual a través de esa licencia que Él trajo al mundo. Él es el inicio de la era mesiánica. Es el inicio de la espiritualidad dentro de cada ser humano. Es la conciencia que se otorga a cada persona de manera consciente y en forma de gracia, por eso se llama gracia, porque la recibimos. Es un estado de conciencia que nos abre, nos amplía nuestro horizonte espiritual. En la Kabbalah, amados, esto es llamado el nuevo nacimiento.
es una vestidura de luz. Cada vestidura de luz que recibimos leyendo el Zohar, estudiando Torah, nos da una capa de luz en nuestro cuerpo espiritual. Una vez que este cuerpo espiritual ha brillado, se identifica con otro cuerpo espiritual porque somos parte de él. Entonces, las características de cada alma en este mundo son de acuerdo a de dónde provengamos de su cuerpo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que tal vez yo vengo de la rodilla de Adán, o tal vez vengo de su corazón, del cuerpo espiritual de Adán, o tal vez vengo de la parte intelectual de Adán. ¿Sí me entienden? Cada ser humano tiene una característica de acuerdo a qué parte del cuerpo espiritual de Adán proviene. Y recuerde que ese cuerpo está fragmentado. Va a ser unificado por Adán Catmón, el Adán postrero. ¿Quién fue llamado el Adán postrero? Mashiach. Él es llamado el Adán postrero, es decir, nuevamente el Adán perfecto, aquel que va a regresar. Dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, es decir, en todo ese cuerpo espiritual nosotros tenemos un lugar, tenemos una posición. Yo no sé cuál es la mía, de qué parte de este cuerpo vengo, pero si pertenezco a él, bueno, vamos a ingresar, vamos a ser parte de un cuerpo de luz. ¿Sí? Espero que me haya dado a explicar con estos conceptos. Es la respuesta a algunas preguntas. Necesitamos investigar bien, estudiar bien y quitarnos un poco de basura que hay en la mente provocada por la televisión, incluso el internet, que es picoteos nada más de información de aquí y allá. No hay una hilación de pensamiento. Un secreto para que usted entienda algo que viene del cielo, lo diga quien lo diga. La única manera de comprobarlo es que lo saque de la Torah, que lo saque del Talmud, del Midrash, o del Shulchan Aruch, o de cualquier libro de sabiduría judía. Lo que tiene que hacer es conectar el cielo y la tierra, el tiempo y el espacio, la historia de la humanidad, tal como lo hemos hecho en este momento. Les agradezco su tiempo, que el Eterno les bendiga y les guarde. Y Rosh Chodesh, que es el inicio de mes, es el momento propicio para poner todos nuestros planes, nuestra voluntad y nuestros mejores deseos en las manos del Todopoderoso. Que Él sea quien dirija nuestras vidas y todo. Rosh Chodesh es el inicio del mes, empieza la llenura de este halal, empieza a ser lleno de la luz del Creador. Y cuando nosotros ponemos en sus manos todo, cuando ponemos nuestra intención, entonces estamos comenzando el mes junto con la llenura de la luna. Esta es una manera metafórica de decir cómo nuestra conciencia, cómo nuestra alma puede ser llena de luz. Que el Eterno les bendiga y los guarde y les conceda shalom en su corazón.